Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión pues les voy a hablar de un tema que seguramente a muchos nos ha causado muchos problemas cuando estamos iniciando nuestras primeras libretas. Este tema se refiere a calcular el espacio que hay entre una tapa y el lomo. Sí va a haber como muchas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta y también hay que checar que ese espacio mal calculado va a repercutir en la parte de enfrente, que son las cejas. Vamos a hacer como una recapitulación, las partes del libro. Lo que nosotros en encuadernación llamamos cartera se refiere a las dos tapas y el lomo. A esta parte que sobresale del cuerpo del libro se le llama ceja. Muchas encuadernaciones, depende del estilo, no tienen cejas, van así como al ras del cuerpo del libro. Por ejemplo, encuadernaciones japonesas no llevan ceja. Pero una encuadernación tradicional como esta, o la más común por así decirlo, siempre lo llevan como para proteger también lo que es el interior del libro. Entonces, a un mal cálculo de este espacio, a lo cual se le llama cañuela, pues también va a afectar a poner una ceja mucho más grande o a que nos queden pues muy cortitas y no alcancemos a cubrir lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta para calcular este espacio? Aquí que tenemos una carterita abierta, tenemos el espacio entre el lomo recto y lo que es el lomo y lo que es la tapa. Vamos a calcularlo siempre tomando en cuenta el grosor o el espesor más bien del cartón que estemos utilizando. Ese siempre lo vamos a tener en cuenta y regularmente hacemos encuadernaciones ya sea un cuarto de carta, media carta o hasta a lo mejor tamaño carta de un cartón del número 4. Recuerda que el cartón es el cartón gris o cartón de agua, que también luego lo conocen así. Este es el que siempre utilizamos para encuadernar y siempre vamos a tener en cuenta el espesor de ese cartón que estemos ocupando. Con un micrómetro en este caso vamos a checar que tiene 2 milímetros. Es como el cartón más común que puedes estar utilizando en tus encuadernaciones. No perdamos de vista ese dato de 2 milímetros porque ese va a influir en el cálculo del espacio entre el lomo y la tapa. ¿Cómo va a influir? Va a ser de acuerdo a los movimientos que tiene el libro o a la forma en que también lo abrimos. Uno ya sé que no se refiere al movimiento, pero uno va a ser cerrado, el otro a 90 grados, el otro a 180 y en el caso del lomo recto se va a considerar el lomo también, ya que hay como una fricción siempre entre tapa y lomo. Hablamos ahorita como de 4 movimientos, por así decirlo, 4 consideraciones: cerrado, 90 grados, 180 y lomo recto. A esos 4 movimientos o 4 consideraciones vamos a ir agregando un grosor de cartón por cada uno de ellos. Entonces, si nuestro cartón mide 2 milímetros de espesor, 2 por 4 va a ser 8 milímetros. Entonces nos va a resultar que tenemos para un lomo recto 8 milímetros de cañuela. Para eso, por ejemplo, a mí se me ha hecho muy fácil y muy práctico usar este tipo de medianiles. Seguramente los has visto. Por ejemplo, para mí son mis 2 medidas estándar, 8 y 6. Ahorita vamos a hablar de la de 6. Entonces, esta ayuda mucho porque, bueno, ya evitas medir, aparte te alinea la parte de los cartones por arriba, los alinea todos y te queda todo derechito. Estos, por ejemplo, bueno, esta que es de 6 se refiere a un lomo redondo. ¿Qué sucede aquí en el lomo redondo? Va a ser como todo, va a ser lo mismo, las mismas consideraciones, pero no vamos a tomar en cuenta la cuarta de la que hablábamos en el lomo recto, o sea, lo que es el lomo, el cartón. Aquí lo considerábamos porque es un material que es rígido, es grueso y que hay una fricción entre tapa y lomo. Pero ¿qué pasa en el redondo? Aquí para hacer lomo redondo, si tú ya los has hecho o si no lo has hecho, te cuento que el lomo redondo es una cartulina
o es un cartón, al cual también ayuda a que sea pues un gramaje mucho más bajo que un cartón gris para que se pueda moldear a la curvatura que necesitas. Entonces ahí eliminamos esa consideración y nos quedan solo 3, que es cerrado a 90 grados y es a 180 grados. Eso nos daría 3 consideraciones, y tomando en cuenta que hablamos de un espesor de 2 milímetros, nos daría 6. Con 3 consideraciones son 2, 4, 6 milímetros. Para ello utilizo esta regleta de 6 milímetros para los lomos redondos. Va a haber otros casos en especial, por ejemplo, una encuadernación con las tapas montadas. Obviamente también vamos a dejar como una cañuela, pero estas, al colocarse por el frente, o sea, aquí más que hacer una cartera así, dejas caer la tapa, o sea, nada más tomando en cuenta que nos quede en la ceja de 3 milímetros, va a caer naturalmente aquí, y quizás aquí va a haber, pues bueno, un espacio, porque sí se necesita, pero no precisamente construido de esta manera. Entonces, bueno, esas son como las consideraciones para que hagas un buen cálculo para tu cañuela. Toma en cuenta que siempre que cambies de cartón, o sea que si es un cartón mucho más delgadito, si es un cartón mucho más grueso, todos estos cálculos van a variar. Y también pues aquí también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el recubrimiento. Aquí, por ejemplo, que la brillanta no es tan gruesa, pero si utilizamos otra tela como de loneta, que a veces nos gusta estar como experimentando con esas telas por sus estampados, pues sí va a haber también aquí como cierto espacio que se va a ocupar de más, entonces que también a lo mejor te puede llegar como a reajustar, ¿no? en estos lados. Entonces, pues a partir de esto tú puedes como hacer tus pruebas. Yo siempre también trato de hacerlas mucho antes de tener el trabajo final. Como por ejemplo, a lo mejor aquí ya está construida la cartera, pero no sé, a lo mejor también tratar como de hacer un ensamble de repente, así hasta poner como unos masking con el espacio que tú consideras, y a lo mejor sí ajustarla al cuerpo de tu libro y ver cómo cae. Eso es importante, y creo que también ya con la experiencia a lo mejor sí vas a ir conociendo que a lo mejor esta fórmula te va a funcionar, pero a lo mejor de repente pues cambias de materiales, cambias de cartón, tienes que estar haciendo diversas pruebas. Bueno, aquí tengo por ejemplo esta pieza. Ya no tengo el cuerpo del libro, pero en verdad que todavía me siguen de repente sucediendo como esos cálculos. Esta cartera está hecha con 2 cartones diferentes, que es el del número 2 y es el del número 5 incluso. Entonces, fíjate, ahí van como los cambios en el espesor. Tienes que sumar esos 2 y checar este espacio otra vez, ¿no? Entonces, de repente aquí pues sí vuelve a suceder que aunque pues ya la terminas y todo, la pones en lo que es el cuerpo del libro, y esta, por ejemplo, me quedó corta. Por ello te digo que hay que hacerlo como antes, como dummy previo a esto, para no gastar material. Y pues bueno, estas también al final de cuentas las vuelvo a mencionar, sirven muchísimo. Hay quienes venden también como un kit completo de varios milímetros, o sea, de diferencia en milímetros. Yo también las vendo, las comercializo, y te quiero invitar también a que igual si te interesa este tipo de herramientas, o por ejemplo lo que yo he mencionado de las herramientas para encuadernación, la prensa, la cuna, el telar, los papeles, va a ser un bazar que es también ya muy famoso, en donde pues están muchos proveedores de este tipo de materiales. Va a ser el 10 de abril, te vamos a estar aquí poniendo el anuncio. Y pues bueno, es solo un día de 10 a 5 de la tarde, y espero que te animes a ir y que pues también te puedas hacer como de todos estos materiales que en verdad también te facilitan mucho lo que es la labor de encuadernación. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Este fue así como un tip pues pequeño, pero creo que es muy importante, porque pues como te decía, ¿no? Es una parte muy importante que también radica en la estética de un buen libro, ¿no? Que esté bien calculado todas estas partes, la cejita también, y pues bueno,
Creo que es algo importante que debes de tomarlo en cuenta y que yo te comparto. Muchísimas gracias, ya sabes que igual si te gusta lo que ves en este canal, si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas y que le piques a la campanita igual para recibir pues más contenido así. Y nos vemos hasta la siguiente.